El ser humano realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la información, lo cual lo diferencia mucho de la visión reactiva que hasta entonces había defendido y divulgado el conductismo. En esta ocasión abordaremos al cognoscitivismo, el cual es una perspectiva teórica dentro de la psicología que estudia los procesos psicológicos que contribuyen a construir el conocimiento que las personas poseen del mundo y de sí mismas. En el ámbito educativo, puede impactar reconociendo cómo los alumnos organizan, codifican y evalúan la información y la forma en que estas estructuras mentales son empleadas para interpretar la realidad. Como primer lugar, abordaremos su fundamento epistemológico, en el cual se verán involucrados dos modelos. El primero, el racionalismo, que se caracteriza por entender la realidad como algo objetivo, y en cuanto al conocimiento como una representación directa y exacta de la realidad. Y el segundo, el constructivismo, para el cual no existe una única realidad, sino que está construida e inventada por cada individuo, y reconoce el conocimiento como un proceso evolutivo, interpersonal y proactivo, presentando múltiples interpretaciones posibles de la realidad. Núcleo de estudio: la cognición. Se trata de un concepto de significado muy amplio que puede ser equiparado a grandes rasgos con el del pensamiento. La cognición se define como un sistema de construcción y procesamiento de conocimiento e información. Se activa en procesos que permiten al individuo apropiarse de la realidad. La cognición se genera de la dinámica producida por los procesos cognitivos, y son estos lo que les permiten la construcción y asimilación del conocimiento. El término cognición se puede definir como la capacidad de algunos seres vivos de obtener información de su entorno y a partir de su procesamiento por parte del cerebro, de interpretarla y darle un significado. El cognoscitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria, siendo el objeto principal descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Ahora hablaremos de los principales procesos cognitivos, los cuales serán encargados de permitir el conocimiento, procesamiento de información e interacción con lo que nos rodea. Abordaremos los más importantes. La percepción, la cual nos permite generar una representación mental de la información e interpretarla. La atención, que es la capacidad para focalizar los recursos cognitivos o estímulos. El aprendizaje, que podemos definir como la adquisición de una nueva información o modificación de datos existentes. La memoria, que engloba la codificación, almacenamiento y recuperación de información. El lenguaje, que nos permite comunicarnos ya sea de forma oral o escrita. La emoción, que será una respuesta o reacción ante algún estímulo. El razonamiento y resolución de problemas en torno a aspectos complejos de la realidad. La cognición social, que serán operaciones mentales ante situaciones sociales. Y la metacognición, la cual es una facultad que nos permite ser conscientes de nuestros procesos cognitivos. Presupuestos teóricos: construcción del conocimiento. El enfoque cognoscitivista se basa en la construcción de conocimientos en una serie de etapas mediante una reestructuración de esquemas mentales, donde el estudiante pasa por diferentes etapas, como la asimilación, la adaptación y la acomodación, llegando a un estado de equilibrio. Es por ello que la manera más facilitada del proceso independiente de decodificación de significados que conduzcan a la adquisición de conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la libertad de pensamiento sea el cognitivismo. Por lo tanto, el aprendizaje continúa en cada individuo, lo cual da un valor positivo a cualquier cosa que se desea aprender. Las teorías cognitivas y del procesamiento de información provienen de la necesidad de abordar los procesos internos del sujeto que el conductismo no aborda directamente y no podría dar respuesta. El procesamiento de información se encarga de estudiar cómo el hombre coge la información, la codifica, recuerda, cómo toma decisiones y transforma sus estados internos de conocimiento para convertirlas en un estado de conducta externa. En cuanto al método clínico crítico, es un procedimiento por el cual el investigador interactúa dialécticamente con los niños, adolescentes o adultos a modo de reunir las informaciones que en conjunto van a permitir al investigador responder la pregunta que se plantea. ¿Qué hace un cognoscitivista por la educación?
Los procesos mentales básicos son genéticos o automáticos, pero pueden ser programados o modificados por factores externos como las nuevas experiencias. Los primeros cognoscitivistas se interesaron en el concepto de la mente como una computadora, y más recientemente la investigación del cerebro ha llevado a la búsqueda de la vinculación de la cognición con el desarrollo y el fortalecimiento de las redes neuronales del cerebro. Los cognoscitivistas han aumentado nuestra comprensión de cómo los seres humanos procesan y dan sentido a la nueva información, cómo acceden, interpretan, integran, procesan, organizan y gestionan el conocimiento, así como una mejor comprensión de las condiciones que afectan a los estados mentales al momento de llevar un aprendizaje. Principales aportes a la educación. La psicología de la instrucción es una rama que se ocupa de las aplicaciones de la psicología de la educación, dirigidas al desarrollo de la instrucción en todos los niveles educativos. Se ocupa específicamente de los procesos de cambio provocado por las situaciones escolares, de enseñanza y de aprendizaje. Actualmente es una disciplina considerada científica y aplicada y desarrollada en el seno de la psicología educativa. Esta centra sus contenidos de enseñanza en el diseño de programas eficaces para la adquisición de nuevos conocimientos en contextos educativos. Esta asignatura incluye aspectos diagnósticos, evaluativos y de intervención, y se ha estructurado en 2 bloques diferenciados por el tipo de información que cada uno proporciona. El interés de la psicología cognitiva por estudiar las formas complejas de la actividad intelectual la han llevado cada vez más a analizar tareas y situaciones que forman parte del currículum escolar, al tiempo que la psicología de la instrucción ha ido adoptando una perspectiva cognitiva en el estudio de procesos de aprendizaje escolar. En 1961, Brunner da a conocer su teoría de aprendizaje por descubrimiento, según la cual el aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje memorístico, lo cual supone promover la comprensión en vez de la memorización. Se podría hablar también de estrategias e instrumentos didácticos facilitadores del aprendizaje significativo. ¿Cuáles serían? Uno de ellos ya fue mencionado, el organizador previo. Otro instrumento muy frecuente asociado al aprendizaje significativo es el mapa conceptual. Estos son diagramas conceptuales jerárquicos que destacan conceptos de un cierto campo conceptual y relaciones entre ellos. Son muy útiles para la diferenciación progresiva, en la reconciliación integradora de conceptos y de la propia conceptualización. Los diagramas UV son instrumentos heurísticos que enfatizan la interacción entre el pensar y el hacer en la producción de conocimientos a partir de cuestiones centrales. Son también considerados como facilitadores del aprendizaje significativo. Los mapas conceptuales fueron desarrollados para promover el aprendizaje significativo. Estos implican en términos de significados identificar la estructura de significados que es aceptada en el contexto de la materia de enseñanza. Identificar los significados necesarios para el aprendizaje significativo de la materia de enseñanza. Identificar los significados preexistentes de la estructura cognitiva del aprendiz. Organizar secuencialmente el contenido y seleccionar los materiales curriculares, usando las ideas de la diferenciación progresiva y de la reconciliación integrativa como principios programáticos. Enseñar usando organizadores previos para hacer puentes entre los significados que el alumno ya tiene y los que precisaría entender para aprender significativamente la materia de enseñanza, así como establecer relaciones explícitas entre el nuevo contenido y aquel que ya existe, y adecuando para dar significados a los nuevos materiales de aprendizaje. Los organizadores previos son un recurso instruccional presentado en un nivel más alto de abstracción, generalidad e inclusividad con relación al material de aprendizaje. Se pueden distinguir 2 tipos de organizadores previos. El primero, cuando el material de aprendizaje es no familiar. En este el aprendiz no tiene subsensores y se recomienda el uso de un organizador expositivo que supuestamente hace un puente entre lo que el alumno sabe y lo que debería saber para que el material fuese potencialmente significativo. El segundo es el material de aprendizaje familiar, que ayudará al aprendiz a integrar nuevos conocimientos a la estructura cognitiva y al mismo tiempo a discriminarlas de otros conocimientos ya existentes en esa estructura. En otras palabras, los organizadores previos pueden usarse para suplir la deficiencia de subsensores o para mostrar la relacionalidad y la discriminabilidad
entre nuevos conocimientos y conocimientos ya existentes. Estos pueden ser un enunciado, una pregunta, una situación, problema, una demostración, una película, una lectura introductoria, una simulación. Pueden ser también una clase que precede a un conjunto de otras clases. El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Piaget. María Fernanda Dávila, Andrea Carolina Espino, Sandra Martínez, Aura Yetlanetsky Martínez, Alma Eunice Miranda, Luz Andrea Pinal, Cintia Saldívar, Ana Paula Sierra, Luis Manuel Velázquez, agradecemos por su atención prestada.